Bueno, quiero empezar con el tema del mensaje, se llama No hubo lugar para el Señor Jesús. Y para eso yo quiero leerles un pasaje que está en Juan 1, versículo 9 y 13. Y la palabra de Dios dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es. Y bueno, creo que es importante empezar a hablar un poco de la luz que nosotros podemos mirar en el principio de este libro, que sabemos quién es la luz, sabemos que es la verdad, sabemos que es toda aquella palabra buena que se nos presenta o que se nos presentó ya en algún tiempo, y que todavía falta por presentársenos más, porque siempre vamos a estar aprendiendo algo bueno, y que va a ser para bien y que nos va a traer luz para poder vivir, para poderla desempeñar, para poderla llevar a cabo. Entonces, y nosotros sabemos cómo está la actualidad hoy en día. Creo que el enemigo se ha encargado un poco de tener a las personas, a la humanidad, si podemos decirle así, al mundo, la trae con sus principios de él, las ha hecho incrédulas, las atrae con sus cosas de él, y creo que nosotros hablamos un poco en estos meses pasados un poco, y les voy a mencionar unas cosas que son codicia, egoísmo, ambición, placeres, que esos nos llevan a tener un poco de libertinaje. No es libertad, es libertinaje. Y no solamente eso, sino que él ha encargado de meterse en la iglesia en cosas que se dicen llamar iglesia, y que él está ahí con la religión, está ahí igual con la ciencia. Entonces, él tiene sus propias ambiciones, y creo que se las ha hecho saber a cada uno de sus seguidores. Y los seguidores las reciben muy bien. ¿Por qué? Porque me conviene como persona, ¿verdad? Me conviene. Entonces, nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no conocemos esa luz, y si acaso la conocemos, la hemos ignorado. Entonces, esos dominios nos tienen cautivos, se podría decir. Entonces, nosotros miramos que la luz, y muchos yo creo que ni siquiera en realidad conocen de la palabra de Dios, saben de Dios y conocen un poco, incluso saben que esta palabra es la luz. Pero ¿saben qué hemos hecho? Incluso ya los que hemos estado ahí en la iglesia, la hemos cerrado esa Biblia, no hemos querido saber nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra me hace ver que yo soy falto, que yo soy pecador, porque esa
esta palabra me hace que yo me haga menos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha pasado con la sociedad. Y en parte, muchos que estamos aquí en la iglesia. Entonces, es necesario que echemos un vistazo a eso. Recordemos que el hombre tiene un alma. Y Dios no quiere que se pierda. Dios quiere que esa alma vaya con Él. Él la quiere resguardar. Él quiere que esté con Él en su presencia. Tú y yo en general, entonces, somos esa alma. Entonces nosotros somos quien debemos de actuar. Entonces, no sé si se acuerdan de una parábola que está ahí en la Biblia, del rico insensato, ¿verdad? Él estaba dependiendo mucho de sus riquezas. Y él tenía su mirada en esas riquezas. Y muchos de nosotros a veces así estamos. A veces nuestro granero, a veces lo que tenemos en nuestro granero, ¿saben qué es? Es riqueza. Y nuestra alma la queremos resguardar con lo que hay en ese granero, y es riqueza. Y no lo vamos a poder, no vamos a hacer nada, no vamos a ir a ningún lado con eso. Entonces tenemos que darnos cuenta que es la palabra de Dios, es Dios trabajando quien nos va a llevar a hacer esas cosas. Y bueno, gracias. Hemos hablado un poco también de los mandamientos de la ley de Dios y nos dimos cuenta que Dios, cuando iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida, yo lo escuché así y dice que era necesario que Dios los pusiera en un tratamiento. En un tratamiento, ¿por qué? Porque nosotros conocemos dónde es Egipto y nosotros ahorita podemos, ¿cómo comparamos Egipto a qué comparamos a Egipto? Con el mundo, con el mundo. Y nosotros sabemos qué es eso. Entonces, él dice que lo iba a poner en un tratamiento para que se dieran cuenta de su enfermedad, pues de su pecado. Porque nosotros podemos ver que una gripa común y corriente no le ponemos tratamiento, porque es una gripa, porque no la consideramos una enfermedad que necesite de mucho trabajo. Pero ¿qué tal cuando es una diabetes, cuando es un cáncer? Y esa es la cosa, que nosotros no miramos esta enfermedad que tenemos, que llamado pecado, que así es como es, no lo miramos como una enfermedad. Y por eso es necesario, y por eso era necesario también en ese tiempo, ponerlos en un tratamiento. Ahora, en el tratamiento, ¿qué se hace? ¿Cuál es el punto del tratamiento? Aliviar, controlar, mejorar un problema, curar y prevenir. Y si nosotros no lo ponemos en la actualidad, creo que muchas de estas cosas nos hacen falta y necesitamos que mirar qué clase de tratamiento, bueno, más bien, no qué clase, sino qué tratamiento me hace falta a mí para este pecado. Y ese solamente es uno, y lo vamos a encontrar aquí, y ese es Jesús. Amén.
Así es. Entonces, como punto número 1 quiero, es la luz verdadera, un regalo para la humanidad. Así es, nosotros miramos que en los israelitas, el pueblo judío, el pueblo de Dios no estaba contento. Podríamos decir, estaba contento con ese proceso que estaban llevando, que les dio desde el principio. Pero se estaban fijando nada más en no hacerlo ellos, sino en que los demás lo hicieran, y se tornó como hacerlo minuciosamente, que no se dieron cuenta que perdieron el rumbo de cómo lo iban haciendo. Entonces, la luz verdadera, un regalo para la humanidad. Entonces, en ese tiempo ellos estaban esperando al Mesías, es cierto, ellos lo estaban esperando, pero no lo estaban esperando como Él vino. ¿Ustedes algún día se han imaginado si Jesús hubiera venido en otra forma que no haya sido en un bebé, que haya sido nacido como uno? ¿Verdad? Yo creo que hubiéramos perdido el tiempo en pensar eso, porque no hubiera pasado de otra forma. Entonces, los israelitas no creían que iba a venir así. Y nosotros lo podemos ver que está anunciado está anunciado por el profeta Isaías. Por el profeta Isaías en versículo 7, 14, dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y nosotros sabemos qué quiere decir Emmanuel. Amén. Dios con nosotros, eso es lo que quiere decir. Y Isaías 9, 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es. Entonces, ellos no lo estaban esperando así. Y nosotros podemos mirar que en las Escrituras podemos mirar, yo creo que ya todos conocemos un poco de cómo es que Él vino a esta tierra. No fue nada fuera de lo normal, excepto que no hubo un lugar donde Él naciera, como nosotros hubiéramos podido pensar, tal vez que Él iba a venir de reyes, tal vez que Él iba a estar en el mejor hospital, iba a ser atendido en los mejores lugares, pero no fue así. Entonces, en Lucas 1:26, nos anuncia y nos dice que el ángel Gabriel fue a visitar a María.
nos dice que él fue pues a decirle que ella iba a ser quien iba a tener la dicha, que ella iba a ser quien Dios la había escogido para que el Hijo de Dios naciera de ella. Y claro, ustedes saben, ella era una muchacha virgen, y es increíble cómo es que muchas personas hoy en día todavía no creen que él venía de una mujer virgen, y de que muchos alegan de que no pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque ellos no creían que era hijo del Espíritu Santo. Entonces, ahí se nos dice que él le dice a la Virgen que de ella iba a nacer el Mesías. Y entonces se nos dice también que ella le dice que no era, que cómo podría ser eso, que ella no conocía varón. Entonces él le dice que la sombra del Altísimo, la sombra de Jehová iba a venir, y que ella iba a quedar encinta, y así fue. El Espíritu Santo iba a su sombra de él, y entonces iba a quedar encinta. Entonces, esa iba a ser la forma en que Jesús iba a nacer. Entonces, en lo mismo también le dice, tu prima María va a quedar, tu prima Elizabeth va a quedar encinta. Y nosotros conocemos también un poco de la historia de ella, que ella es esposa de Zacarías, y Zacarías era un sacerdote, y ella era mayor de edad, Zacarías también, y le dice que ella también iba a quedar encinta. Y nosotros sabemos quién era, ¿verdad? Nosotros sabemos quién iba a ser ese niño, y ese niño iba a ser Juan el Bautista. Entonces, pasando los acontecimientos ahí, en ese tiempo había un decreto que tenían que ir a sus, de donde eran originarios, iba a haber un censo. Entonces ellos tenían que ir a su tierra de donde pertenecían, y por eso es que iban a ir a Belén. Y una vez que estaban ellos allá, esto fue lo que se cumplió, que estando ella encinta, ella tuvo que dar a luz por allá, en aquellos rumbos donde no era su casa, donde no tenía, tal vez tenían conocidos, pero donde en ese tiempo toda la gente estaba ocupada, estaba tratando de hacer lo mismo que ellos, o sea, sobre el censo. Entonces no tuvieron la oportunidad de tener un lugar donde Jesús pudiera nacer. Y creo que nosotros lo hemos visto mucho, ¿no? En películas donde él pregunta y pregunta, y en ningún lugar hubo lugar para que él pudiera nacer en una casa, pues, porque sí hubo lugar y nosotros lo podemos mirar. Entonces, este lugar, este alumbramiento del Señor Jesús tuvo que ser en un pesebre. Entonces,
Eh, Cuando esto sucede, los ángeles vienen, literalmente dice que vienen, y los que están cuidando sus borregas, sus ganados, son los pastores. Y si se dan cuenta, no hay ninguna otra persona más que pastores. Son los que los ángeles les anuncian y les dicen que ha nacido un Salvador. Y ellos saben un poco de eso, así que el ángel les hace saber y ellos van y les dice dónde está. Y ellos van y lo adoran, lo alaban. Claro, ellos se asustan, ¿verdad? Porque no es común también que un ángel llegue y vaya hasta ellos a comunicarles estas cosas. Entonces, pasado este tiempo, dice que en 8 días pasaron, él tenía que cumplir con el rito de la circuncisión que le hacían a todo judío. Entonces, él cumplió con esas cosas, él cumplió con ese rito, incluso la mamá de él igual tuvo que sacrificar tórtolas porque él había sido el primogénito, por lo cual ese rito también se llevaba a cabo. Se tuvo que cumplir esas cosas como se llevaban a cabo. No, él no brincó, él no hizo nada, sus padres tampoco hicieron nada que no tuvieran que haber hecho para ese nacimiento. Entonces, nosotros podemos mirar también que había un hombre ahí que era Simeón era un hombre mayor de edad ya, y que él había estado esperando también esta llegada, y parece que Dios le había dicho que él iba a poder mirar, él iba a poder ver quién era este Salvador. Incluso él dijo que él ya podía irse en paz porque ya había mirado este niño, este joven. Había también una profetisa, dice ahí, llamada Ana, que ella se la pasaba en el templo orando, sirviendo, de mucho tiempo atrás, y que hablaba y predicaba de las cosas de Dios. Entonces, en estos tiempos también dice la palabra de Dios que vinieron unos reyes magos del oriente, y magos solamente quiere decir que eran estudiosos de las estrellas del cielo, y ellos también venían del oriente. ¿Cómo sabían esto? Iban guiados por una estrella. Iban guiados por una estrella. Entonces ellos también iban y a adorar a este niño. Nosotros podemos pensar y podemos preguntarnos por qué ellos, si eran del oriente. Pero nosotros creo que buscando nos podemos dar cuenta que Abraham era de esas tierras. De ahí fue donde salió él para cuando Dios lo llamó. Entonces, también en ese tiempo dice que cuando los reyes magos iban, había un rey, el rey Herodes, el cual ellos, tal vez pensando que
que Jesús iba a nacer ahí, pasaron por ahí y le dijeron, ¿dónde está ese rey? Pero él, ¿qué creen? Que él se puso, él se turbó, dice la palabra que se turbó, él se puso así, como molesto, como, ¿cómo que un rey? Si yo aquí el único rey soy yo. Entonces, no era una descendencia de él, sino que era el rey Jesús. ¿Y cuál él pensaba, ¿quién es ese rey? Entonces él les dijo, bueno, vayan, investiguen dónde está, y cuando ustedes lo miren, me lo hacen saber, y así yo voy a adorar a ese rey también. Pero no es cierto, esa era una mentira. Eso solamente era para que ellos fueran y le dieran información, y él fuera y tratara de deshacerse de ese bebé. Así que ni para ese tiempo, ni para ese rey que estaba ahí en ese momento, había lugar para Jesús. Entonces, nosotros podemos mirar que también en sueños a estos hombres se les hizo saber que no volvieran, que no le dijeran al rey. Se fueron por otro camino. El rey se dio cuenta, el rey Herodes, se dio cuenta que no habían hecho lo que les había pedido y se fueron por otro camino. Entonces él, pasando el tiempo, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Hizo gran ¿cómo le podemos decir? Gran matazón. O sea, no tuvo compasión de ninguno, de 2 años para abajo, por si acaso no estaba bien con las fechas. Y claro, él también estaba guiado por los religiosos de ese tiempo. Le dijeron, ¿dónde es que van a? Les preguntó, ¿dónde es que van a hacer? Y ellos le dijeron. Y eso es lo que él mandó a hacer. ¿Por qué? Porque él no quería que alguien más gobernara que no fuera él. Pero nosotros sabemos que nuestro Salvador, nuestro Rey, no venía a gobernar literalmente esa tierra. Así que él, José, por medio de un sueño, Dios le hizo saber que se fuera para Egipto, y así de esa forma no tuvo nada que ver de peligro en esos momentos, solo que se adelantó y huyó. Entonces, cuando pasó el tiempo, regresó a Nazaret. Y nosotros podemos mirar ahí que hay en la Biblia versículos que dicen también que se escribió esto porque esto iba a acontecer. Estaba profetizado. Entonces, es algo que es bonito. Es bonito saber cómo es que Jesús no fue bien esperado. Jesús no fue deseado así como Él venía, sino que fue deseado de otra forma. Y nosotros, yo creo que si nosotros podemos mirar en estos pasajes, en esta pequeña cosas que les he dicho un poco, miramos un poco de personas y miramos cómo es que estaban en ese tiempo. Sí, no estaban esperando absolutamente un bebé en esa forma, en esas condiciones. No estaban esperando absolutamente nada. Por sus tradiciones, por la forma de llevar las cosas, no estaban haciendo nada de estas cosas. No estaban anhelando ver ese Salvador. Estaban atendiendo la ley de Dios. Hasta este momento están atendiendo
la Torá, que es la ley de Dios. Entonces, hasta este momento ellos la están atendiendo. Que ese fue lo que les dije al principio, que era el tratamiento, pero no lo llevaron a cabo como ellos, como Dios estaba esperando. Entonces, por eso fue que ahora no estaban esperando al Mesías así, sino que lo estaban esperando de otra forma. Entonces, el pesebre no era no era el regalo para la humanidad, era para nosotros. Y a hoy en día aún sigue siendo para nosotros. Ok. Esto nos lleva a la segunda parte del versículo de Juan 1:11. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y para eso tengo el punto número 2 que dice: en el plan de Dios hay lugar para Jesús en el corazón del hombre. Y sí, efectivamente, a lo suyo vino y no halló lugar para él. Como dice la palabra en Lucas 19:10, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, al analizar nosotros esos tiempos, miramos que había muchas costumbres, tradiciones, lo que acontecía en ese momento, en el estilo de vida con la ley. Nosotros la podemos mirar cómo es que era. Podemos mirar en los tiempos de Jesús cómo vino y cumplió su ministerio. Los judíos esperaban a su Mesías, pero no como realmente vino. Sí, entonces creo que nosotros hemos estado, voy a volverlo a decir, conocemos un poco de la ley y estuvimos viendo ya cómo es que incluso cuando Jesús nació, cómo se hacían sacrificios, cómo llevaban estos ritos a cabo y cómo es que este pueblo, ustedes se pueden imaginar día con día, los sacerdotes haciendo sacrificios, haciendo todas estas cosas que Dios pedía que se hicieran todos los días. Esto era literalmente hacer esas cosas, literalmente quemar, literalmente degollar, literalmente esparcir la sangre. Era todo eso literalmente hacerlo. Y nosotros hoy en día podemos mirar cómo es que literalmente debemos de hacer nosotros ciertas cosas a los que ya hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y creo que a veces se nos hace esto igual así, como tedioso. Hemos agarrado un poco de lo que es este tratamiento, si lo podemos decir así, y lo hemos puesto a trabajar. Lo hemos puesto a trabajar en nosotros, pero nos damos cuenta a veces que caemos como aquellos. No le damos la importancia que es, porque nosotros podemos mirar que hay muchos, incluso en el libro de Hebreos habla un poco de ellos, que dice que por su obediencia
Por su fe hicieron esas cosas. ¿Y dónde dice que van a ir ellos? Dice que van a ir con el Señor. ¿Por qué? Por su obediencia, porque no estaban haciendo las cosas como en este caso, como los muchos otros que miramos aquí en la Biblia. La mayoría de los israelitas que estaban queriendo solamente cumplir el Torá al pie de la letra. Entonces, ellos no tenían como obediencia con fe, por lo cual nosotros ya miramos que la fe es algo que venimos a aprender aquí. Nos dice también en Hebreos que es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros no miramos esta palabra de fe para ningún otro Dios, para ninguna otra persona, sino solamente para Dios. Entonces, ese es de que tenemos que creer por fe. Entonces ellos no estaban pensando que Jehová era su galardón, que Él era quien los estaba poniendo en una forma para que ellos reconocieran quién era Él. Entonces se enfocaron en otra cosa. Entonces, la justicia y la santidad de Dios obliga a condenar el pecado. Dios está airado con su pueblo a causa del pecado. Y si su pueblo está así, ¿cómo estará el mundo? Su pueblo le ha ignorado siguiendo un tratamiento sin fe. Eso es lo que ha hecho. Y creo que es necesario aquí mencionar un poco del sacrificio que ellos hacían. Quiero mencionarles una palabra que tal vez ya la conocen, y la palabra esta es la expiación. Y la expiación esa la llevaban a cabo todos los días los sacerdotes en el templo, en el lugar santo. Entonces, la expiación solamente quiere decir, es un acto por el cual, mediante un sacrificio, se busca que Dios sea propicio. Y la palabra propicio es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios y se obtiene el favor de Dios. Y creo que es necesario mencionarla porque eso es lo que ellos hacían. Estos sacrificios, eso es lo que quería decir. Ellos querían limpiarse, ellos querían estar bien con Dios, ellos tenían que hacer un sacrificio. En este tiempo, nosotros ya no debemos de hacer eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio ahora que se hizo fue Cristo Jesús. Él es si podemos decirlo así, Él es el Cordero. Nadie lo obligó, Él dijo, yo voy y yo hago el sacrificio. ¿Por qué? Por amor a las personas, por el amor a la humanidad. Entonces es necesario reconocer esta palabra expiación y la propiciación, porque podemos hacer el acto, del degollar y todas esas cosas, pero no sabemos si vamos a obtener la justificación. No sabemos si la ira de Dios, si se obtiene el favor haciendo eso.
no lo vamos a ver. Y lo vamos a ver un poquito más adelante con esto que voy a ir tal vez explicándoles a ver si lo entienden. Entonces, la expiación es la eliminación de la culpa o el pecado. Propiciación, apaciguamiento de la ira de Dios. Jesús cumplió estas dos cosas mediante su sacrificio en la cruz, porque agradó al Padre. Esto significa que Jesús tomó nuestro lugar. Eso es lo que hizo Él. Él tomó nuestro lugar. Tal vez suene muy así, muy sin mucho que ver, pero si nos ponemos a mirar, esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso que a veces no le damos tal vez el peso, no le damos el valor, no le damos esa grandeza tan maravillosa que fue para nosotros, que aún sin merecerlo. Nosotros a veces nos preguntan, ¿qué es gracia? Y nosotros luego decimos, pues gracia es algo que no merecemos, pero luego es algo que yo no merecía, pero no solamente es eso, sino es el favor de Dios, es su misericordia de Él. A veces no le damos ese crédito a Él, sino que no lo miramos tan grave eso. Él en la cruz Él en la cruz tomó el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Él no merecía morir. Voluntariamente tomó nuestro lugar, el justo por el injusto. Injustos nosotros. Y eso no lo miramos a veces. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. No tuvimos nosotros sino por su amor, por ese grande amor que tiene a la humanidad. Mientras Jesús estaba colgado en la cruz, los pecados del mundo fueron puestos en Él. Todos los que habían pasado hasta ese momento fueron puestos en Él. Parece que es nada, ¿verdad? Parece que no es gran cosa hasta ahorita. Dios clavó las acusaciones contra nosotros en la cruz. Dios nunca verá a los creyentes en Cristo Jesús como merecedores de la pena de muerte. Nunca nos verá ahora a los que hemos reconocido a Cristo Jesús como merecedores de la muerte, sino que nos mira con agrado. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado muchas veces, no mira a Jesús, no mira a José, no mira a María, no mira a Clemente, no mira a Jamie, sino mira a Jesús. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque hemos hecho una decisión. Es necesario creer que Jesús resucitó al tercer día y que vive, y esa es nuestra mayor esperanza, estar con Él allí donde Él esté. Y nosotros podemos escuchar muchas cosas sobre esto, que va a ser aquí, que va a ser allá, que no sabemos dónde va a ser, pero lo que podemos estar seguros es de que
vamos a estar con Él. Y cuando estemos con Él, no va a ser cualquier cosa. Y tal vez nos vamos a acordar de qué mente tan chiquita tenía yo que no pude mirar que esto era grande, que esto era glorioso, que esto era majestuoso. Entonces, tal vez nosotros vamos a pensar eso. Entonces, una de estas cosas de las mayores es de que Jesús no solamente murió por nosotros, sino que resucitó también. Y eso es una gran... esa es nuestra meta, ese es nuestro... Se me perdió la palabra, pero es algo maravilloso que nos da ánimo, porque a eso es lo que nosotros aspiramos, cada uno de nosotros. Y creo que es necesario mencionar aquí el plan de salvación para ser parte de la familia de Dios, ser parte del reino de Dios o ser parte del cuerpo de Cristo. Y como sabemos nosotros que es Romanos 3:23, que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón, me equivoqué. Entonces, nadie es bueno, solamente Jesús es el único bueno. Entonces, nadie merece. Si acaso mereciéramos nosotros algo, es la ira de Dios. Eso es todo lo que merecemos. Pero gracias a Él es que tenemos algo mayor. Y lo que dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y solamente ahí es vamos a decirle la mitad del versículo. ¿Por qué? Porque nos hace mirar ahí que ese es lo único que merecemos, muerte. Pero también dice ahí en la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y eso nosotros podemos estar contentos de eso. Pero esto solamente nos está diciendo que qué cosas son las que nos espera. Esto solamente nos está diciendo qué es, si queremos esto o no. Porque también Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y creo que esto lo explicó un poco el pastor la semana pasada, donde él nos dice que es necesario declararlo, es necesario dar a conocer eso que estamos tratando de exponer. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta eso. Él quiere escucharnos, porque Él sabe qué es lo que estamos sintiendo, pero Él quiere que vayamos y se lo digamos. Él quiere que se lo declaremos. Entonces, si nosotros declaramos estas cosas, también va a pasar esto. Esto que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que
Yo sé que muchos aquí hemos hecho esta decisión, hemos hecho esta confesión y bueno, como les decía yo, es un recordatorio. Pero ¿saben qué? Debemos de llevarla nosotros, a aquellos que no la conocen, aquellos que son de nuestra familia, aquellos con los que hay relación, aquellos es con quien debemos de llevarla, ya que nosotros somos portadores de esa luz y de esta palabra y de este evangelio. Entonces ese es trabajo de nosotros llevarla. Y bueno, viendo dicho esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que es momento de echarnos un vistazo a nosotros. Es momento de analizarnos, de autoanalizarnos, porque les voy a decir el punto número 3, la condición del hombre para el regalo de Dios. Y creo que nosotros hemos tomado este regalo lo hemos tomado, sí, lo hemos hecho nuestro, tal vez, sí. ¿Qué debemos de hacer ahora? Recordemos que somos pecadores, recordemos que es necesario afirmarnos día con día, recordemos que este regalo, esta nueva naturaleza, es necesaria exponerla, es necesario modelarla, si lo podemos decir así. Y para esto quiero leerles, bueno, sí, les voy a leer, ya que es pequeño, es una parábola que está en Lucas 8:4. Lucas 8:4 al 8 dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Así es. Nosotros estamos mirando aquí 4 tipos podemos decir, de tierra, de suelos. Y yo creo que eso está representando el corazón nuestro. Entonces, nosotros debemos de poner cuidado si acaso hemos hecho una decisión, estar en el suelo que dice que llevó al 100 por 1, porque estos suelos han hecho germinar la semilla, que en este caso la semilla es la palabra de Dios, que es la luz, que en este caso es la verdad, pero
ha pasado unas cosas con ellos. Miren, el primer suelo, el primer terreno, presenta a alguien que está endurecido por el pecado. Oye, pero no atiende la palabra. Y Satanás arranca el mensaje manteniendo el corazón opaco y evitando que la palabra haga efecto. Esto pasa con el suelo número 1. Con el suelo número 2 dice, el suelo pedregoso representa a un hombre que declara deleite. Como dijo el pastor hace rato en la introducción, el gozo con la palabra de Dios. Sin embargo, su corazón no cambia y cuando surge el problema, su llamada fe desaparece rápido. El suelo 3, el suelo espinoso representa a uno que parece recibir la palabra, pero cuyo corazón está lleno de riquezas, placeres, lujurias, placeres de este mundo que quitan su tiempo y atención a la palabra de Dios. El suelo número 4, la buena tierra representa a quien oye, entiende y recibe la palabra y permite que la palabra logre su resultado en su vida. El hombre representa por la buena tierra, es el único de los 4 que en verdad es salvo, porque el único de los 4 que en verdad es salvo, porque la prueba de la salvación es el fruto. Y nosotros podemos mirar eso, que en versículos en los evangelios, que dice que por sus frutos los conocerás. Entonces, nosotros hemos tenido estos 3 suelos, y nosotros tenemos que tener cuidado en dónde es que estamos, en qué suelo es que traemos incluso. ¿Por qué? Porque ese es el corazón. El corazón, la palabra de Dios también nos dice que es engañoso, que no debemos de confiar en él. Nos dice que él, si quiere, nos va a llevar por sendas que ni siquiera nosotros vamos a querer, pero nos va a llevar. Pero como van a ser gustosas para nosotros, ahí vamos a estar. Entonces, creo que esto es para nosotros, los que ya hemos dicho que sí le hemos aceptado y que tenemos una relación con Él, y es necesario mirar cuál es el suelo que tenemos. Tenemos que mirar dónde es que está nuestro corazón, dónde es que nosotros hemos puesto esa verdad y qué tanto tenemos fe que esa verdad nos va a alumbrar. Entonces, la capacidad de entender el mensaje de Dios y aún más de responder a este mensaje es el don de Dios, distribuido según su elección soberana, que es por su fe. Entonces nosotros necesitamos fe en obediencia como resultado en nuestro fruto. Incluso yo me atrevo a decir que aquí solamente existen 2 tipos de tierras. No son 4, son 2. Y una es el que dio fruto y el que dio en abundancia, y la otra es la que pues de plano no dio. Estamos mirando que son 2, pero en realidad yo creo que el que no hace nada y el que su fe la deja, se le opaca, yo creo que no es fe. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado
en dónde está nuestra fe, si así acaso lo hemos declarado, dónde es que está y cómo es que la vamos a poner en práctica, o cuál va a ser, o cuál ha sido hasta este momento nuestro fruto, porque es necesario, si ya nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador. Y bueno, como conclusión, ya para terminar, damos por hecho que si hay lugar para Jesús en el corazón del hombre, ¿cuál debe de ser nuestro proceder? ¿Cuál debe de ser? ¿Y saben qué? Aquí está, aquí lo vamos a hallar nuestro proceder, aquí. Y yo sé que va a ser difícil para muchos, para mí es difícil. No es fácil reconocer ciertas cosas porque no son de mucho de mi agrado, a mi carnita no le gustan, pero si yo he hecho una decisión y si yo creo en lo que Dios me dice y si yo creo que esa luz verdadera está en mí, yo tengo que hacer un cambio. Y ese cambio va a ir gradualmente. Tal vez esperamos nosotros que muchos lo miren, o tal vez queremos ir muy rápido, pero no necesariamente va a ser así. Dios sabe y conoce a cada uno de nosotros y Él va a ir ayudándonos, pero por supuesto que Él quiere que nosotros se lo digamos y que nosotros pongamos de nuestra parte. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fe, Él nos va a ayudar. Entonces, bueno, eso fue todo. Espero que esto ayude, que esto traiga un mensaje para analizarnos y mirar que es una lucha, que esto no es tan fácil como nosotros creyéramos y que a veces nos vamos a hallar en dificultades, en cosas que no nos van a agradar, pero como quiera, el gozo va a estar ahí y tal vez a veces no lo vamos a poder expresar, pero va a estar ahí. Entonces, gracias.